Hubo un tiempo en que yo era de los que oraba con fe, pero las facturas no dejaban de acumularse. Creía en Dios, pero sentía que la prosperidad era para otros. Eso fue hasta el día en que comprendí que no se trataba de merecer, sino de entender el lenguaje divino de la manifestación. Y de eso es de lo que quiero hablar contigo hoy, porque quizás, igual que yo, tú también creíste durante mucho tiempo que Dios escoge a algunos para prosperar y a otros para luchar toda la vida. Pero, ¿y si te dijera que esa creencia es precisamente lo que te mantiene atado a la escasez? Que lo que te falta no es fe, sino la comprensión espiritual de la fórmula divina que transforma lo invisible en realidad. La mayoría de la gente ora pidiendo un cambio, pero sigue vibrando en la misma frecuencia de carencia. Piden luz, pero su enfoque permanece en la oscuridad. Y lo que nadie te dice es que el universo, que es la expresión viva de la mente de Dios, responde exactamente a lo que sientes y no solo a lo que hablas. Tardé mucho tiempo en entender esto, hasta que un día, leyendo las enseñanzas de Emmett Fox, algo dentro de mí despertó. Él decía que el secreto no está en pedirle a Dios que cambie el mundo exterior, sino en cambiar el mundo dentro de nosotros, porque es ahí donde comienza toda creación. En ese instante, todo cobró sentido. Las palabras de Jesús, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dejaron de ser un simple versículo bonito y se convirtieron en un código de creación. Me di cuenta de que la fe no era solo creer que Dios podía, sino creer que Él ya lo había hecho. Y cuando entiendes esto, algo cambia. Las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse, las oportunidades surgen y sientes la presencia divina guiando tus pasos con una precisión casi milagrosa. Pero antes de continuar, quiero que hagas una pausa y pienses, ¿cuántas veces has orado pidiéndole a Dios que quite algo de tu vida? Una deuda, un problema, un dolor, y eso mismo pareció crecer aún más. Pues sí, no es porque Dios no te haya oído, es porque tu foco seguía estando en el problema, y Dios solo puede multiplicar aquello que pones en sus manos con gratitud, no con miedo. Cuando comprendes esta ley espiritual, empiezas a vivir de una forma completamente distinta. Dejas de pedir y empiezas a manifestar. Y si quieres aprender a aplicar esto en tu propia vida de forma práctica, sencilla y profundamente transformadora, hay un contenido especial en el enlace del primer comentario fijado. Es algo que te ayudará a alinear tu mente con la frecuencia de la manifestación divina. No es teoría, es práctica espiritual que transforma. Ahora, vuelve conmigo, porque lo que voy a revelarte a continuación es el punto de inflexión. Es cuando la escasez deja de ser una condición y pasa a ser una elección. Inconsciente, sí, pero una elección. Y solo cuando tomas conciencia de esto, el poder cambia de lugar, se va del miedo y vuelve a ti. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué parece tan difícil prosperar incluso orando, incluso intentando hacer todo bien? ¿Por qué parece que el flujo de la vida te empuja siempre a la lucha, al esfuerzo, al casi lo consigo? Existe una razón espiritual profunda para esto. Y está oculta en una de las verdades más antiguas e ignoradas de la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Estas palabras no son solo poesía sagrada, son una fórmula divina, porque el corazón, en el lenguaje espiritual, no es solo el órgano físico, sino el centro vibratorio de la conciencia. Es allí donde la mente y el espíritu se unen. Es allí donde Dios susurra. Es allí donde la manifestación comienza. Y cuando comprendes esto, te das cuenta de que no necesitas buscar bendiciones, porque ya te han sido dadas. Solo necesitas alinearte para recibirlas. Pero ¿cómo alinearse? ¿Cómo romper de una vez el ciclo de la escasez espiritual y material?
cómo quebrar ese patrón invisible que te hace creer que nunca es suficiente, que la bendición siempre es para otros, que Dios te ama, pero parece tardar demasiado en actuar. Estas preguntas, que tal vez estén resonando en tu alma en este preciso momento, son el portal hacia el siguiente paso. Y lo que viene a continuación es la clave, porque hay una revelación al final de este mensaje que lo cambia todo. Algo que pocos han entendido, ni siquiera aquellos que han dedicado su vida entera a la fe. Y cuando lo escuches, te lo prometo, será como si una luz se encendiera dentro de ti. Pero antes de llegar allí, respira hondo, abre el corazón, porque lo que viene ahora es la parte en la que finalmente entiendes cómo Dios manifiesta a través de ti y no fuera de ti. La última revelación de este vídeo es la más poderosa de todas. No solo te mostrará cómo atraer la prosperidad, sino cómo convertirte en prosperidad, porque la abundancia no es un premio, es un estado de conciencia, y cuando despiertas a esto, nunca más vuelves a ser el mismo. Cuando empecé a entender que la escasez no era un castigo, sino un reflejo de mi conciencia, algo dentro de mí se rompió, porque hasta entonces yo creía que Dios elegía quién tendría y quién no, quién vencería y quién se quedaría atrás. Pero el divino no opera así. Dios no hace distinción entre sus hijos. Él es la fuente infinita y esa fuente brota constantemente. El problema es que la mayoría de las personas no ha aprendido a beber de ella. Emmett Fox decía que la mente es un imán, y eso es exactamente lo que somos, imanes espirituales. Todo lo que atraemos a nuestra vida proviene de aquello que mantenemos en la mente y en el corazón con más fuerza emocional. Si tu corazón vibra en miedo, culpa o carencia, la vida responderá en la misma frecuencia. No es un castigo, es una ley. La ley de la manifestación es la traducción espiritual de la propia justicia divina. Porque Dios no juzga, Él refleja. El universo es como un espejo, y el reflejo que ves es exactamente lo que eres por dentro. Fue entonces cuando me di cuenta de algo simple, pero transformador. Orar pidiendo es diferente de orar creando. La primera oración parte de la escasez, la segunda de la certeza. Jesús nunca enseñó a pedir de forma desesperada, sino a declarar con fe, como quien sabe que el Padre ya ha concedido. Él dijo: cuando oréis, creed que ya lo habéis recibido. Esto no es una metáfora, es una instrucción espiritual. Es la fórmula divina de la manifestación. Pero ¿por qué es tan difícil creer esto cuando la factura vence mañana y el dinero aún no ha llegado? Porque la mente humana aprendió a confiar más en lo que ve que en lo que siente. Lo espiritual, sin embargo, opera al revés. Necesitas sentirlo antes de verlo. Necesitas vivir el milagro por dentro antes de que se manifieste por fuera. Eso es fe en acción. Es la fe creadora, la misma que movió a Jesús, a Elías, a Abraham y a todos los que aprendieron a alinearse con la mente de Dios. Y aquí hay un punto que Emmett Fox enfatizaba mucho. No puedes cambiar el mundo externo mientras no cambies el mundo interno. Parece simple, pero es una de las verdades más desafiantes de la vida, porque mientras estés esperando que algo cambie fuera, el trabajo, la gente, las circunstancias, nada se moverá. La vida cambia cuando tú cambias la vibración que estás emitiendo. Así es como se disuelve la escasez, no por fuerza, sino por conciencia. Y sé que tal vez ya lo has intentado todo. Quizás has hecho oraciones, campañas, novenas. Quizás has leído libros sobre prosperidad, visto conferencias, repetido afirmaciones, pero nada parece durar, porque lo que buscas no es un método, es un estado del ser. La prosperidad no es un objetivo, es una consecuencia de estar en armonía con la fuente. ¿Y cómo se alcanza esa armonía? Empieza con la entrega, no la entrega de quien se rinde, sino de quien confía.
Cuando entregas el control, el miedo pierde su fuerza. Y, sin miedo, la fe florece. Dios no necesita que luches para recibir, necesita que permitas. El flujo divino es constante, pero solo fluye donde hay espacio. Y el miedo ocupa demasiado espacio. Muchas veces, la escasez material es el reflejo de una escasez espiritual no resuelta. Es la sensación profunda de no merecimiento, de ser pequeño ante la grandeza de Dios. Pero eso es una vieja ilusión. La verdad es que Dios no quiere que sobrevivas, quiere que reboses, quiere que su luz brille a través de ti. Y la abundancia es una de las formas en que esa luz se expresa en el mundo. Cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de pedir bendiciones y empiezas a convertirte en una bendición. Dejas de intentar controlar el tiempo de Dios y pasas a vivir en su tiempo. Porque el tiempo de Dios no es el reloj de la tierra, es el ritmo del alma. Y en ese ritmo nada se atrasa, nada falta, nada se pierde. Todo llega en el momento exacto en que estás listo para recibir. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. La mente humana no fue hecha para manifestar sola. Necesita la cooperación del corazón. Mientras tu pensamiento dice, quiero prosperar, pero tu corazón siente, tengo miedo de perder. El universo recibe una señal confusa. Es como intentar sintonizar dos radios al mismo tiempo. El resultado es ruido. Y es a ese ruido al que llamamos bloqueo espiritual. Por eso, cuando Jesús decía, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, no hablaba solo de dos personas, sino del acuerdo entre la mente y el corazón. Cuando ambos vibran en la misma frecuencia, el milagro ocurre. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces has orado pidiendo una puerta, pero dentro de ti cargas el recuerdo de todas las puertas que se cerraron? ¿Cuántas veces declaras que confías en Dios, pero vives preocupándote por el mañana? Este conflicto interno es lo que neutraliza el poder de la manifestación, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración real. Y cuando cambias la vibración, todo se realinea. Eso fue exactamente lo que hice. Empecé a agradecer por aquello que aún no se había manifestado, pero que yo ya sentía como real. Me despertaba y decía, Padre, gracias por la abundancia que ya está fluyendo hacia mí. Aunque no lo viera, lo sentía. Aunque no lo tuviera, lo creía. Y poco a poco, las señales empezaron a aparecer. Una invitación inesperada, una oportunidad, una idea que parecía venida de la nada, pero que en el fondo era Dios respondiendo a mi nueva frecuencia. La verdad es que el universo siempre responde, siempre, pero responde a lo que eres, no a lo que deseas ser. Por eso, el primer paso para romper la escasez no es buscar lo que falta, es convertirte en la conciencia de la abundancia. Y solo te conviertes en eso cuando entiendes que Dios no está fuera, está en ti, manifestándose a través de tu intención, tu sentimiento y tu fe activa. Quizás ahora estés pensando, ¿y si todavía no consigo sentir esa abundancia? Entonces, empieza imaginando. Cierra los ojos y ve la vida como quieres que sea. Siente la alegría de ya tener, la paz de ya estar en el lugar correcto. Y no dudes ni por un segundo de que eso es real, porque en el campo espiritual, todo lo que se siente con fe ya existe. Es solo cuestión de tiempo hasta que se vuelva visible. Recuerda, Dios creó todo dos veces, primero en lo invisible, después en lo visible. Así como un arquitecto diseña antes de construir, el universo manifiesta lo que se proyecta en la mente y el corazón. Por eso, si quieres ver abundancia fuera, planta abundancia dentro de ti. Deja de repetir, no tengo, es difícil, nada me sale bien. Cada palabra es una semilla y el suelo es tu espíritu, tu habla es oración, tu emoción es la fuerza que activa la semilla. Y así fue como descubrí lo que Emmett Fox llamaba la fórmula divina: pensamiento,
plus emoción, sí fe, sí manifestación. Pero no es una fe pasiva, es una fe viva, que actúa, que confía, que declara. Una fe que no negocia con el miedo. Y tal vez estés sintiendo ahora que algo dentro de ti se está abriendo. Es tu espíritu reconociendo la verdad. Porque en el fondo, siempre supiste que no naciste para vivir en la carencia. Naciste para expresar la plenitud de Dios. Y si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje es para ti. Y si quieres dar el siguiente paso, profundizar en el camino de la manifestación divina, hay un contenido especial esperándote en el enlace del primer comentario fijado. Es una práctica simple, pero poderosa, que te ayudará a activar esa energía de prosperidad en todos los niveles de tu vida. Ahora, imagina cómo sería vivir sin miedo al mañana. Imagina despertar con la certeza de que el universo conspira a tu favor, porque estás vibrando en armonía con Dios. Eso es lo que sucede cuando rompes la escasez espiritual. A partir de ahí, la escasez material simplemente deja de existir, porque era solo un reflejo. Cuando tu mente se alinea con la conciencia divina, la vida deja de ser lucha y se convierte en flujo. El dinero llega como expresión de tu valor. Las oportunidades aparecen porque la energía que emites se convierte en un faro. Las personas correctas te encuentran. No es coincidencia, es coherencia energética. Y todo comienza en el momento en que dejas de mirar lo que falta y empiezas a agradecer por lo que es. Porque la gratitud es el lenguaje más elevado de la manifestación. Es la prueba de que ya crees, incluso sin ver, y cuando agradeces de verdad, el universo entiende, Él está listo, y entonces lo imposible sucede. Dios nunca quiso que mendigaras bendiciones, te creó para co-crear con Él, y esa es la fórmula divina, pensar como hijo, sentir como hijo, actuar como hijo. Cuando haces eso, el cielo se mueve. Y todo lo que estaba atascado comienza a fluir, porque el reino de Dios, aquel que Jesús dijo que está dentro de vosotros, comienza a manifestarse a través de ti. Y es en ese punto donde la vida cambia para siempre. Porque cuando entiendes que el poder de crear está en ti, nunca más vives como una víctima. Te conviertes en el creador consciente de tu realidad. Y esa es la verdadera prosperidad. Vivir en la conciencia de que Dios habita en ti y manifiesta a través de cada pensamiento, palabra y acción que emites con fe. Al final, romper la escasez espiritual y material no es sobre acumular, es sobre despertar. Despertar al hecho de que el divino nunca se alejó. Él siempre estuvo allí, dentro de tu corazón, esperando que abrieras la puerta de la conciencia y dijeras, Padre, estoy listo para vivir tu abundancia. Y cuando dices eso de verdad, el cielo responde. No con truenos, sino con paz. No con prisa, sino con certeza. Y todo lo que antes parecía distante comienza a tomar forma ante tus propios ojos. La prosperidad, amigo mío, no es algo que conquistas, es algo que recuerdas que ya tienes. Y desde el momento en que recuerdas esto, lo imposible deja de existir. Llegar hasta aquí es como atravesar un portal, porque si realmente escuchaste con el corazón abierto, ya no eres la misma persona que comenzó este vídeo. Algo dentro de ti se ha movido. Quizás ha sido un antiguo recuerdo de tu propia esencia, o quizás ha sido el toque suave de Dios diciéndote, Hijo, nunca dejé de estar aquí. Y es justamente ese el punto donde la escasez empieza a desaparecer. Cuando sientes que Dios nunca estuvo distante, que no necesita ser convencido para bendecirte, porque Él ya te bendijo desde el principio. La fórmula divina no es un secreto escondido en algún lugar lejano. Está en el Evangelio, entre las líneas de las palabras de Jesús, en las leyes espirituales que rigen el universo y sobre todo dentro de ti. Lo que Emmett Fox enseñó y lo que la Biblia confirma es que Dios manifiesta a través de la conciencia humana.
Esto significa que, cuando cambias tu forma de pensar, de sentir y de reaccionar ante el mundo, cambias lo que el mundo te devuelve. Y quizás ese sea el mayor milagro de todos. Darte cuenta de que el poder de crear no está en manos de algo fuera de ti, sino dentro de tu propia alma. Porque el Espíritu de Dios habita en ti, y donde Él habita, no hay carencia. Fuiste creado a imagen y semejanza del Creador, y eso significa que cargas con el mismo poder de generar, transformar y multiplicar. Solo que, por tanto tiempo, te enseñaron que eso era arrogancia, cuando en realidad es el mayor acto de humildad. Aceptar que Dios quiere expresarse a través de tu vida. Cuando vives en la conciencia de la escasez, te cierras a esa expresión. Te desconectas de la fuente, pero cuando despiertas y empiezas a vivir en gratitud, confianza y fe activa, te reconectas. Y es en esa reconexión donde todo empieza a florecer, no solo financieramente, sino emocional, espiritual e incluso físicamente. Piensa en Jesús. Él multiplicaba panes, sanaba enfermos y calmaba tempestades, no porque tuviera algo que nosotros no tenemos, sino porque era plenamente consciente de quién era en Dios. Vivía en perfecta unidad con el Padre. Y es esa unidad la que abre las puertas de lo imposible. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que manifestar no es una técnica, es una comunión, es vivir en sintonía con el amor divino. La escasez espiritual es, en el fondo, un olvido de que eres heredero del reino, pero ahora lo recuerdas. Y cuando el alma recuerda, el universo responde. Ya no necesitas correr detrás de lo que ya es tuyo. Solo necesitas posicionarte en la conciencia correcta, la conciencia de la abundancia, de la confianza, de la entrega. Dios no quiere que solo sobrevivas, quiere que su luz brille a través de ti y que el mundo vea en tus victorias un reflejo de su amor. Y cuando entiendes esto, la prosperidad deja de ser un deseo y pasa a ser un testimonio. Porque cuando prosperas en conciencia, elevas a todo y a todos a tu alrededor. Te conviertes en un canal por donde fluye el bien. ¿Recuerdas cuando dije, al principio, que la última revelación sería la más poderosa de todas? Está aquí. La verdadera fórmula divina para romper toda escasez espiritual y material es recordar quién eres. No eres un ser humano intentando ser espiritual. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y cuando recuerdas esto, toda ilusión de limitación se deshace. Porque el espíritu es ilimitado y tú estás hecho de ese mismo espíritu. Todo lo que deseas, amor, prosperidad, salud, paz, ya existe en potencial dentro de ti. La oración no es una petición para que Dios te dé algo. Es el momento en que despiertas para recibir lo que Él ya te ha dado. La fe no es una esperanza incierta, es la certeza de que lo que es divino ya se cumple. Y la abundancia no es un premio para los elegidos, es el estado natural de quien recuerda su propio origen. Entonces, en este momento, quiero invitarte a cerrar los ojos por unos segundos y sentir. Siente la presencia de Dios dentro de ti. Siente esa energía de vida, ese poder silencioso que siempre ha estado ahí, esperando que lo reconocieras. Él nunca te abandonó, solo esperaba que recordaras. Y cuando abras los ojos, mira al mundo de una forma diferente. No como quien necesita luchar para merecer, sino como quien ya entendió que todo lo bueno y perfecto viene de Dios, y que Él te eligió para manifestarlo aquí en la tierra. De ahora en adelante, cada pensamiento tuyo puede ser una semilla divina. Cada palabra puede ser una oración viva. Cada acción puede ser una expresión del amor del Creador. Y cuando vives así, el flujo de la vida empieza a llevarte. Las cosas suceden sin esfuerzo. Los caminos se abren sin presión y la paz se convierte en tu estado natural. La escasez no tiene poder sobre quien recuerda su propia abundancia interior.
La pobreza no alcanza a quien entiende que el Padre es dueño de todo. Y el miedo desaparece cuando el amor ocupa el centro del corazón. Así que, si este mensaje te ha tocado, si algo dentro de ti ha despertado y quiere continuar este camino de transformación, hay algo muy especial esperándote en el enlace del primer comentario fijado. Es una oportunidad de profundizar esta conexión con el divino y aprender a manifestar conscientemente todos los días el poder que Dios ya ha puesto dentro de ti. Permítete vivir este nuevo tiempo, un tiempo en que la escasez se convierte en recuerdo y la abundancia en tu nueva normalidad, en que la oración deja de ser súplica y se transforma en comunión, en que dejas de correr detrás de la bendición y empiezas a ser la propia bendición. Y si este mensaje tocó tu corazón, te pido, deja tu like y suscríbete al canal. Así me ayudas a llevar esta palabra a más personas que, al igual que tú, están listas para despertar a la abundancia que viene de Dios. Porque, al fin y al cabo, la verdadera prosperidad no es cuánto tienes, sino cuánto recuerdas que eres uno con el Creador. Y quien vive a partir de ese recuerdo nunca más teme a la falta, porque ya vive en la plenitud. Ahora te toca a ti. Abre el corazón, eleva el pensamiento y declara con fe: Padre, acepto tu abundancia en mí. Y observa, porque a partir de hoy la vida comenzará a responder.